El cuerpo humano rara vez se considera un campo de batalla oficial, ¿verdad? Pues en el contexto del conflicto armado colombiano fue exactamente eso. Hoy nos adentramos en un documento que es, sinceramente, una pieza absolutamente fundamental para comprender todo esto. Hablamos de la explicación detallada del informe titulado Mi cuerpo es la verdad, elaborado por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Lejos de ser una simple lista de sucesos históricos, es la clave para entender cómo operó la guerra de manera sistémica sobre cuerpos muy concretos. Así que, a lo largo de este análisis, vamos a ir desgranando juntos los conceptos teóricos y sobre todo las realidades humanas que dan peso a este inmenso trabajo de memoria histórica. ¡Vamos allá! Nuestra hoja de ruta de hoy es bastante clara. Primero veremos el contexto histórico del conflicto. De ahí saltaremos a la tesis principal sobre la violencia estructural. En el punto 3 aterrizaremos la teoría con testimonios reales. Luego hablaremos de cómo la gente resistió a esta guerra y finalmente cerraremos con una conclusión sobre la memoria ética. Sección 1. Contexto del conflicto armado. Pongámonos un poco en situación para entender de dónde surge todo esto y cómo llegamos a la creación de la Comisión de la Verdad. A ver, hablemos de 6 décadas de una guerra tremendamente compleja. Todo arranca en los años 60 con el surgimiento de guerrillas como las FARC-EP y el ELN, muy ligadas a problemas de desigualdad en la tierra. Damos un salto a los años 80 y es ahí cuando entran en escena los grupos paramilitares, lo que multiplicó la violencia a niveles brutales. Tras muchísimo sufrimiento y millones de víctimas, el punto de inflexión histórico llega en 2016 con el Acuerdo Final de Paz. Y es justo ahí, fruto de ese acuerdo, cuando nace el mandato de la Comisión de la Verdad que operó entre 2018 y 2022. Y para que nos hagamos una idea real de la magnitud de este esfuerzo, fijaos en este número, más de 30.000 conversaciones. Esto no iba de contar balas o de dibujar fronteras en un mapa. Fue un proceso masivo de escucha en el que participaron víctimas, actores armados y sociedad civil. Todo con un objetivo, construir una verdad plural, que fuera más allá de lo puramente judicial, para entender nuestra historia. Pasamos a la sección 2. Tesis, violencia estructural sistémica. Bueno, vamos a meternos de lleno en este punto, porque aquí es donde se revelan los verdaderos engranajes de la guerra. Y esta es la idea central de todo nuestro análisis. El informe desmonta por completo una creencia muy habitual. Nos dice que la violencia ejercida contra las mujeres y las personas del colectivo LGBTIQ+, no fue en absoluto un accidente, no fue un simple daño colateral provocado por el caos de las balas, nada de eso. Fue un mecanismo totalmente deliberado para controlar territorios y sociedades. Es decir, los actores armados usaron la violencia de género como una estrategia pensada y respaldada por estructuras que, lamentablemente, ya existían en la sociedad. Y para entender esto tenemos que fijar nuestro primer concepto clave, el patriarcado. El informe lo define directamente como una estructura de poder. Lo que pasó durante el conflicto es que los distintos grupos armados cogieron estas normas machistas de la sociedad, las radicalizaron y, literalmente, las armaron. Como el patriarcado dictaba que la mujer era propiedad y que el espacio público era de los hombres, pues la guerra simplemente aprovechó esas reglas para instaurar regímenes autoritarios en los pueblos. Así de duro. A este cóctel le sumamos la interseccionalidad. Este es un concepto de la académica Kimberlé Crenshaw que nos viene a decir que en la guerra no todo el mundo sufría igual. Es decir, si eras mujer, y además indígena, y además pobre, o pertenecías a la población LGBTIQ+, todo eso se sumaba. Era una acumulación de vulnerabilidades. Las discriminaciones de clase, raza y género se mezclaban, haciendo que los golpes de este conflicto fueran infinitamente más devastadores para estos grupos concretos. El último concepto teórico que necesitamos conocer son las llamadas pedagogías de la crueldad, un término que le debemos a Rita Segato. Prestad atención a esto porque es clave. Los castigos físicos y la violencia sexual casi nunca se hacían en secreto. Se hacían como un espectáculo público. Era una especie de macabra lección en vivo diseñada para enviar un mensaje a todo el pueblo. Te enseñaba quién mandaba, marcaba el territorio directamente en los cuerpos de las víctimas y buscaba destrozar cualquier idea de autonomía. Vamos con la sección 3. Testimonios, cuerpos como territorios. Es hora de dejar un poco la teoría y aterrizar en la realidad humana, analizando casos concretos con todo el rigor y el respeto que merecen. El primer caso del que habla el informe es el de Lizardo, un chaval de tan solo 14 años, indígena zenú y gay. En el año 2001, guerrilleros de las FARC-EP intentaron asesinarlo disparándole al rostro y el motivo documentado fue literalmente por ser gay. Este caso nos demuestra de forma aplastante cómo la homofobia y la heteronormatividad movían la violencia incluso dentro de grupos que se decían a sí mismos revolucionarios. Solo por existir fuera de la norma ya eras considerado una amenaza que debía ser corregida a base de terror. Luego tenemos el testimonio de Eulalia, una lideresa que cuenta lo que era vivir bajo el yugo paramilitar en la región de los Montes de María.
Aquí vemos clarísimo que controlar el territorio pasaba obligatoriamente por controlar a las mujeres. Se les prohibía salir libremente, se vigilaba por dónde caminaban. En definitiva, dominar a las mujeres era la táctica perfecta para demostrarle a todo el pueblo quién tenía el poder absoluto. Y lo verdaderamente interesante del testimonio de Marcela, que vemos ahora, es cómo se imponía lo que llamaban un régimen moral. Los grupos armados decidían qué estaba bien y qué estaba mal. Llegaban al extremo de prohibir a las mujeres entrar a un billar o de castigar con la muerte pública a una mujer que consideraran infiel. Esto no era una simple escaramuza militar, ¿verdad? Era un disciplinamiento patriarcal extremo, ejecutado a punta de fusil. Así que, si tuviéramos que resumir cuáles eran exactamente los mecanismos de los grupos armados, serían estos 4. Regulaban por dónde transitaban las mujeres, imponían su propia moral a la fuerza, aplicaban castigos correctivos a personas del colectivo y usaban espectáculos públicos para aterrar. Todo esto lo vemos reflejado en las historias de Lizardo, de Marcela, de Claudia, en fin, que el cuerpo humano pasó a ser, de forma literal, una extensión del territorio que se estaban disputando. Entramos en la sección 4. Resistencias frente a la guerra, porque este análisis quedaría totalmente cojo si solo nos enfocáramos en las víctimas como entes pasivos. Hay que poner todo en una balanza para entender la realidad completa. Por un lado, sí, tuvimos una guerra destructiva que intentó profundizar el machismo hasta lo más hondo. Pero por otro lado, ¡qué brutal capacidad y agencia! Las víctimas jamás se quedaron de brazos cruzados. Frente a la violencia respondieron organizándose, cuidándose de forma colectiva, educando y por encima de todo construyendo memoria para desafiar el silencio que querían imponer las armas. Y esto lo ilustra a la perfección el arte de Viviana Córdoba. Ella es una mujer bisexual, sobreviviente del conflicto que utiliza los telares y los tejidos para sanar. El arte se convirtió en una herramienta poderosísima para reclamar su dignidad. Esta imagen simboliza no solo su sanación, sino el impulso para que otras víctimas también cuenten su historia. Es la prueba definitiva de que la vida, la identidad y la resistencia pueden hacerle frente a la peor de las crueldades. Y llegamos a la sección 5. Conclusión. Memoria ética. A ver, ¿qué nos exige éticamente todo lo que acabamos de ver para que nunca más se repita? La lección más contundente de este informe es cristalina. El conflicto armado no se inventó el machismo de la nada, no inventó la homofobia, ni el racismo. Lamentablemente, esas violencias ya estaban ahí, convivían en los hogares, en las calles, en las instituciones. Lo que hizo la guerra fue simplemente coger esa desigualdad cotidiana, exprimirla al máximo y darle un arma de fuego. Por eso, si de verdad queremos hablar de paz, tenemos que ir a la raíz del problema. Y queremos cerrar este análisis con una pregunta que en realidad es un tremendo desafío que nos deja sobre la mesa el propio informe. Si sabemos que el conflicto usó el machismo y el racismo de nuestro día a día como verdaderas armas de guerra, ¿cómo pretendemos garantizar que todo este horror no se repita? Si esas mismas estructuras patriarcales siguen vivitas y coleando en nuestra sociedad actual. Pensad en ello. La memoria no es solo repasar el pasado, es una obligación ética para cambiar nuestro presente. Ha sido un placer acompañaros en este recorrido analítico. Hasta la próxima.